Muy bien, pues vamos a meternos de lleno en este tema. Hoy vamos a hacer un viaje que empieza con una pregunta de biología bastante curiosa y termina, nada menos, que con una receta de laboratorio. Y todo gracias a la química. Y la pregunta de partida suena un poco dramática, ¿no? ¿Por qué hacer un poco de ejercicio no nos mata? Pero si se piensa bien, al correr, por ejemplo, los músculos generan ácido láctico. Eso, en teoría, debería acidificar la sangre hasta niveles peligrosos. Pero claro, no pasa. ¿Cuál es el secreto? Pues el héroe silencioso de nuestra bioquímica. Y ese héroe es, precisamente, el tampón, o como también se le llama, solución buffer. Es nuestro guardián químico, el que se encarga de que todo siga en equilibrio, tanto en nuestro cuerpo como en un montón de otras aplicaciones. La idea en el fondo es bastante simple, la verdad. Un tampón es una solución que se opone, que resiste a que su pH cambie de golpe. La mejor forma de imaginarlo es como una especie de esponja química. Si le echas un ácido, ¡zas!, lo absorbe. Si le echas una base, pues lo mismo, mantiene las cosas estables. Y con esto volvemos a la pregunta del principio. La sangre está plagada de estos sistemas tampón. Uno de los más importantes es el del fosfato, que es el que vamos a usar de ejemplo. Este sistema va neutralizando el ácido que generamos con el ejercicio y así mantiene el pH de la sangre en un rango súper estrecho y seguro. Sin estos sistemas, la vida sería sencillamente imposible. Vale, ya sabremos qué es un tampón y por qué es tan importante. Pero, ¿cómo funciona exactamente? ¿Cuál es el truco? Pues para entenderlo, no hay nada como tener un buen mapa. En nuestro caso, un mapa del comportamiento de un ácido. Bueno, y aquí lo tenemos. Esto que se ve en pantalla es un diagrama de distribución de especies del ácido fosfórico. Sé que de primeras puede asustar un poco, con tantas líneas, tantos colores, pero de verdad es la herramienta más potente que hay para entender y sobre todo para poder preparar tampones. Vamos a ir descifrándolo poco a poco. Empezamos por lo más fácil. El eje de abajo, el horizontal, el eje X, eso no es más que la escala de pH de toda la vida. A la izquierda, el 0, superácido. Y a la derecha, el 14, superbásico o alcalino. Ahora, el eje vertical, el eje Y. Este nos dice la concentración de cada forma química. Pero ojo, que este tiene truco. Es una escala logarítmica. ¿Qué significa eso? Pues que cada paso hacia abajo no es una bajada lineal, es una caída de 10 veces. O sea, pasar de -1 a -2 significa que hay 10 veces menos concentración. Esto es súper útil porque nos permite ver en el mismo gráfico a los protagonistas, que están muy concentrados, y a los secundarios, que casi no aparecen. ¿Y las líneas de colores, qué son? Pues son las distintas caras o formas que puede tener el ácido fosfórico. Según el pH del medio, la molécula puede tener 3 protones, que es la línea roja, puede tener 2, la verde, 1, la azul o ninguno, que sería la morada. Es la misma molécula, pero digamos con un disfraz diferente según el ambiente en el que esté. Bien, ya conocemos las piezas del puzzle. Ahora toca aprender a leer el mapa para encontrar lo más importante, las zonas de poder. Es decir, esas regiones donde un tampón va a funcionar a las 1000 maravillas. Y la regla de oro para leer esto es facilísima, de verdad. En cualquier punto del pH que nos fijemos, la línea que esté más arriba nos dice cuál es la especie química que manda, la que domina en esa zona. Por ejemplo, a pH 1, la línea roja está en lo más alto, pues eso significa que la forma H3PO4 es la que abunda. Simple, ¿a que sí? Ahora viene lo interesante, el porqué de todo esto. A la izquierda tenemos la visión completa, todo el mapa. Pero para nuestro ejemplo de la sangre, tenemos que hacer zoom. Nos vamos a centrar en una zona muy concreta, esta que vemos a la derecha, la que llamamos la zona fisiológica. Y aquí está el número mágico de la biología humana, 7,4. Ese es el pH promedio de nuestra sangre. Una desviación mínima, pero mínima, de ese valor puede ser un problema muy serio. Y si ahora nos vamos con este número, el 7.4, a nuestro mapa, ¿qué es lo que vemos? Pues justo ahí, en ese punto, las líneas verde y azul, que son la forma ácida y la básica, están casi a la misma altura. Las dos están muy presentes. Y eso, amigos, es la definición perfecta de una zona tampón. Tener a la vez una buena cantidad del par ácido-base listos para entrar en acción. Por supuesto, detrás de este gráfico hay matemáticas, en concreto la famosa ecuación de Henderson-Hasselbalch. Esta fórmula es la que relaciona el pH, el pK, que es una constante de cada ácido, y la proporción entre la forma básica y la ácida. Con ella podríamos calcularlo todo a mano, pero por suerte, hoy en día hay formas mucho más sencillas de hacerlo. Y aquí es donde todo encaja. Ahora vamos a pasar del mapa, de la teoría, a la acción pura y dura en el laboratorio. Porque este gráfico no solo nos sirve para explicar las cosas, sino que también nos da las instrucciones. A ver,
Ya entendemos el por qué la sangre necesita un tampón a pH 7.4 y por qué el sistema del fosfato es ideal para ello. Pero la gran pregunta ahora es, vale, si quisiéramos hacer esto en un laboratorio, ¿cómo se prepara? ¿Cuánto hay que pesar de cada cosa? Pues en lugar de pelearnos con los logaritmos de la ecuación de antes, podemos usar una herramienta súper práctica. Una pequeña calculadora programada, por ejemplo, en Python. Simplemente le decimos el pH que queremos, la concentración y el volumen final, y ¡hala! Ella hace todos los cálculos por nosotros. Es la combinación perfecta entre la teoría química y la informática. Y ¡tachán! Este es el resultado. La calculadora nos da una receta, una lista de la compra clarísima. Para preparar 1 litro de este tampón fisiológico necesitamos 4,64 gramos de la sal ácida y 8,70 gramos de la sal básica. Se acabaron las aproximaciones y los cálculos a mano. Precisión absoluta. Y prepararlo es igual de sencillo. Se disuelven estas dos cantidades en un poco menos del agua total, unos 800 mililitros. Luego se comprueba el pH y se ajusta con unas gotitas de ácido o base si hiciera falta, para clavarlo. Y por último se añade agua hasta llegar al litro exacto. Y ya está, hemos pasado de un concepto biológico a tener una botella con una solución real y que funciona. Y con esto cerramos el círculo. Hemos visto cómo un principio químico, que se puede visualizar en un simple gráfico, nos permite entender cómo funciona nuestra propia biología y además nos da las herramientas para replicarla en un laboratorio. Y esto nos deja con una última idea para reflexionar. Si esta química es tan potente como para proteger algo tan vital como la sangre, ¿en cuántos otros sitios, en la industria, en la farmacia, en el medio ambiente, no será igual de indispensable?